En el programa de hoy, el Vaticano dice que el atentado contra Donald Trump en campaña hiere la democracia. La Santa Sede ora por las víctimas junto a los obispos de Estados Unidos. Desde Estados Unidos, la gracia de Dios actuó en la oración previa al mitin de Trump, en el que se salvó de atentado, comenta sacerdote que abrió el evento con una plegaria. Desde Alemania, 1 de cada 3 católicos considera abandonar la iglesia, según último informe de los obispos. Analistas sostienen que para el 2060 los desertores aumentarán en forma drástica. Creer en Dios da mucha seguridad y mucha fortaleza, dice entrenador de la selección española, periodista Teo, que lo cuestionó previo a la final de la Eurocopa que ganó España. Desde Argentina, el gobierno compromete apoyo a obispado castrense. El ministro de Defensa se pone a disposición para lo necesario en la asistencia espiritual a los militares. Hola Natalie, comenzamos una nueva semana. Así es, Eddie, muy contentos de empezarla con nuestros televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde el Vaticano. La Santa Sede se unió en oración junto a los obispos de Estados Unidos por las víctimas que dejó el atentado que sufrió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su mitin del 13 de julio. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos trae los detalles. El Vaticano dijo que el intento de asesinato contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una herida a la democracia. El 13 de julio, Trump pronunció unas palabras durante un mitin político en Pensilvania. Poco después, mientras giraba su cabeza para leer unos gráficos, se escucharon unos disparos. El servicio de seguridad se abalanzó sobre él para protegerlo. Se le vio ponerse de pie con sangre en la cara y levantar el puño a la audiencia, dejando una imagen que posiblemente marcará las elecciones de este año. El FBI identificó al atacante del mitin como Thomas Matthew Crooks, de 20 años. El joven se encontraba a menos de 200 metros de Donald Trump, sobre un tejado plano de un edificio comercial. Los disparos no solo alcanzaron al expresidente, la policía local confirmó un muerto y 2 heridos. El 14 de julio, respondiendo a las preguntas de los periodistas, la sala de prensa del Vaticano explicó que este episodio de violencia hiere a las personas y a la democracia, causando sufrimiento y muerte. La Santa Sede se unió a la oración por América, por las víctimas y para que la violencia no prevalezca. Con estas declaraciones, el Vaticano hizo eco al mensaje emitido por los obispos estadounidenses, que en un comunicado condenaron la violencia política y ofrecieron sus oraciones por Donald Trump, los heridos y la víctima mortal. La cabeza de la conferencia episcopal, el arzobispo Timothy Broglio, aseguró que la violencia nunca es la solución a desacuerdos políticos. Trump fue presidente de Estados Unidos entre 2016 y 2020 y se espera que sea nominado finalmente como candidato republicano en el ciclo electoral de este año durante la Convención Nacional Republicana que se celebrará del 15 al 18 de julio en Milwaukee. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y sobre el atentado contra Donald Trump, le contamos que un sacerdote rezó por la seguridad del candidato presidencial justo momentos antes del tiroteo. En entrevista concedida con Flynn para EWTN News Nightly, el padre Jason Charon describió los hechos. Escuchemos. Padre, ¿qué piensas del hecho de que mientras estabas allí rezando, este francotirador habría estado cerca preparándose para intentar asesinar al expresidente, quien iba a hablar después de ti? Espero que antes de que este joven muriera, algún eco de mis palabras en esa oración pudo haber resonado en su corazón, para que en su último aliento haya dicho: recuérdame, Jesús, haz que esta relación contigo sea hermosa de nuevo, y luego haya expirado. Espero que haya sido así. ¿Qué recuerda del momento en que sonaron los disparos? Take a look at what happened. Yeah, Colm, my take on that is Sí, mi opinión sobre eso es bastante peculiar porque tenía una obligación y sabía que era una obligación pastoral. Sabía que con miles de personas ahí no podía salir a tiempo. Así es que terminé de hablar con el señor Trump, le estreché la mano y el resto del grupo con el que él estaba procedió a sentarse en nuestros asientos, que estaban en la primera fila cerca del podio. Le dije al servicio secreto: perdóneme si esto les causa problemas, pero creo que sería mejor que me fuera ahora para evitar la multitud. Y ellos dijeron que sí.
Luego me mostraron cómo salir del perímetro de seguridad y aún pude ir a hablar con personas del otro lado de la barrera en la multitud porque me habían visto. Estaban esperando que el señor Trump subiera al escenario y de ahí las personas me agradecieron por la oración. Pero yo les dije que la oración debe continuar, que deben seguir orando. También les mencioné que hay personas que quieren dispararle, que quieren matarlo. Se lo expresé a unas 15 a 20 personas. That was to a crowd of about 15, 20 people. Se los dijo justo antes del ataque. Yes, I did. Sí, lo hice. And so I said, Les dije que tenían que rezar por él. pray for him. ¿Y lo dijo porque lo presentía o fue algo en general? That's a good question, Paul. Esa es una buena pregunta. Lo dije en general, pero cuando lo mencioné había servicio secreto y con miles de personas alrededor. Entonces simplemente no es prudente emitir eso, ¿sabes? Pero no sé de dónde salió. Pero lo dije y pensé, y luego terminé mi conversación y seguí caminando. Algunas otras personas me detuvieron y dijeron, mira los francotiradores en el techo allá. Yo dije, sí. Y en este punto simplemente me alejé un poco de la multitud. Ellos estaban del otro lado de la barrera y escuché como un pop indistinto. Y luego noté a toda esa gente que venía hacia mí en dirección donde estaba mi carro. Y pensé, nunca voy a poder salir de aquí. Y luego alguien dijo que hubo disparos. En ese momento pensé, oh Dios. Para ese momento yo estaba en el carro. Subí al carro y mi teléfono empezó a sonar. Y uno de mis feligreses que estaba en la multitud dijo que habían disparado al presidente Trump. In the crowd said they shot President Trump. ¿Qué piensa cuando mira hacia atrás a lo que sucedió y al hecho de que estuvo allí, que dijo la oración justo antes, y al hecho de que Donald Trump estuvo a solos unos centímetros de la muerte? Well, it's definitely, the grace of God. Bueno, definitivamente es la gracia de Dios. Sin duda es un testimonio del poder de la oración en los eventos. No estoy hablando de mí personalmente, pero sí del efecto, el poder invisible y todopoderoso del reino angelical y la gracia de Dios actuando en los asuntos de los hombres, influenciado por nuestra disposición a inclinar la cabeza e invocar su bendición. The affairs of men. It is influenced by our willingness to bow our head. Esto es una vez más un testimonio del poder y la eficacia de la oración guiando los asuntos de los hombres. Of prayer guiding the affairs of men. Nos vamos a Alemania, además del preocupante camino sinodal alemán que continúa en curso a pesar de las advertencias del Papa Francisco. La iglesia en este país se ve afectada por el abandono de muchos católicos en los últimos años, según el más reciente informe de la Conferencia Episcopal Alemana. En el siguiente informe le ponemos al tanto de la estadística. Católicos que abandonaron la iglesia alemana en 2022. 522.821 personas. Total de católicos que quedaron en 2022. Menos de 21 millones de personas. La cifra representa el 24,8% de la población residente en el país, que tiene una población de 84,4 millones, según la Conferencia Episcopal Alemana. Además, 1 de cada 3 católicos en Alemania estaba considerando abandonar la iglesia en 2021, de acuerdo a un informe de CNA Deutsch, agencia en alemán del Grupo ASI. Las razones para irse varían. Personas mayores citan el manejo de la crisis de abusos sexuales por parte de la Iglesia. Los jóvenes señalan la obligación de pagar impuestos eclesiásticos. A pesar de la crisis, la Iglesia experimentó un ligero aumento en la asistencia a misa en 2021, pasando del 4,3% al 5,7%, después de que la crisis del coronavirus impidiera la celebración de muchos sacramentos. El número de bodas en la Iglesia de Alemania también aumentó de poco más de 20.000 matrimonios el año anterior a 35.467 en 2022. Y sobre el preocupante descenso de fieles que dejan formalmente la Iglesia Católica en Alemania, realicé una entrevista a Christoph Wimmer, editor jefe de CNA Deutsch, la agencia de alemán del Grupo ASI, quien analizó las causas de la situación. Veamos. Para tener perspectiva sobre las causas de esta pérdida de fieles tan grave, estamos con Christoph Wimmer, él es jefe editor de CNA Deutsch, la agencia en alemán del Grupo ASI. Christoph, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Christoph, danos perspectiva para poder entender por qué este descenso tan dramático en la Iglesia Católica en Alemania.
Sí, Eddie, creo que la palabra correcta es dramático. Por primera vez en el año 2024, es posible que veamos que las cifras caen por debajo de los 20 millones. En un país con más de 82 millones de alemanes, las cifras eran tradicionalmente alrededor del 50% de católicos y el 50% de luteranos. Pero en los últimos años han caído vertiginosamente. Según las últimas cifras, 400.000 personas dieron la espalda a la Iglesia Católica en Alemania solo en 2023. El año anterior fueron 500.000, 100.000 más, y la tendencia ahora, lamentablemente, parece estar acelerándose aún más en los próximos años. De hecho, algunos científicos sociales sostienen que 1 de cada 3 católicos está considerando abandonar la Iglesia y que para 2060 los números habrán caído hasta niveles irreconocibles. Christoph, el liderazgo de los obispos de la Conferencia Episcopal Alemana dicen que la solución para este declive, y que sería una causa, una consecuencia de los escándalos de uso sexual, será, en fin, adecuar la doctrina moral de la Iglesia como vive la gente hoy en día, y de esa manera la Iglesia ganará relevancia y credibilidad. ¿Qué piensas de esa idea? That's a great question. It strikes to the heart. Esa es una gran pregunta y toca el corazón del enfoque multianual y multimillonario de la Conferencia Episcopal Alemana, el Camino Sinodal, que exige las reformas a las que has aludido. Sin embargo, como mencioné antes, la mitad del país tradicionalmente es luterana, protestante, y es la Iglesia luterana la que ha implementado todas las reformas que el Camino Sinodal está impulsando, incluida la ideología de género, incluida la ordenación de mujeres al sacerdocio y muchas otras. Sin embargo, es una comunidad que se está derrumbando aún más rápido que el catolicismo. Por eso los críticos del programa de los obispos alemanes señalan que las reformas pueden conducir a un mayor desastre, o al menos no abordar lo que se está discutiendo en la sociedad. Entonces, ¿por qué seguirían por este camino cuando está el ejemplo de la Iglesia Evangélica Luterana en Alemania en muchos peores términos, en mucha peor condición que la Iglesia Católica? Esta es también una gran pregunta. Según las diferentes perspectivas, hay diferentes respuestas. Según los autoproclamados reformadores, estas reformas deben llevarse a cabo para garantizar un futuro a la Iglesia, pero también para abordar la crisis de los abusos sexuales, que fue desvelada en un estudio científico y que desde el año 2010 ha sido el tema central del debate en la Iglesia en Alemania. En realidad, el Camino Sinodal basa sus resoluciones en los debates que surgen de este estudio sociológico. Los críticos, sin embargo, señalan que el estudio en sí mismo ha sido puesto en tela de juicio por destacados observadores médicos y de otros tipos, y en lo que respecta a sus conclusiones, no está necesariamente relacionado con lo que plantea el Camino Sinodal. El debate sobre este tema sigue abierto, pero no afecta solo a la Iglesia Católica en Alemania, sino a la Iglesia en su conjunto. Eddie, porque por supuesto los alemanes están intentando unir el proceso sinodal alemán por un lado, con el sínodo sobre la sinodalidad que se está celebrando en Roma por el otro. ¿Cómo piensas que esta mentalidad que vemos en los obispos alemanes está afectando el camino sinodal, el sínodo de la sinodalidad en Roma en curso? Por supuesto, esa es la pregunta más importante si miramos al futuro. Y llámenlo coincidencia o de otra manera, tal vez providencia. Fue el mismo día después de que se publicaran esas últimas cifras de la Iglesia Católica en Alemania, que los obispos de Alemania fueron a Roma para reunirse con los jefes de los dicasterios del Vaticano, los líderes más importantes del Vaticano, en otras palabras, para discutir planes para convertir el camino sinodal alemán en un organismo permanente, un consejo sinodal. Y los resultados cruciales de la reunión fueron dos. En primer lugar, los alemanes no pueden llamarlo Consejo Sinodal, advirtió el Vaticano. Y en segundo lugar, cualquiera de las resoluciones que pudieran surgir de estas reuniones, no solo no puede tener autoridad sobre la conferencia episcopal, o ser igual a ella, que era lo que se pretendía originalmente, sino que de hecho no pueden hacerse sin buscar primero la aprobación de Roma. Así que ese es un avance crucial al margen de cómo se desarrolle el sínodo sobre la sinodalidad en Roma, como veremos en octubre. Christoph Wimmer, jefe editor de CNA Deutsch, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eddie. Dios te bendiga.
Nos vamos a una pausa, pero al volver, creer en Dios da mucha seguridad y mucha fortaleza, dice entrenador de la selección española, periodista Teo, que lo cuestionó previo a la final de la Eurocopa que ganó España. Además, desde Argentina, el gobierno compromete apoyo a Obispado Castrense. El ministro de Defensa se pone a disposición para lo necesario en la asistencia espiritual a los militares. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Vamos con noticias desde España. El entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente Castillo, respondió a un ateo que lo cuestionó sobre Dios y la fe previo a la final de la Eurocopa con Inglaterra que ganó España este fin de semana. Escuchemos a Luis de la Fuente defendiendo su práctica de la fe católica. No, la fe es algo personal y transferible. En este caso no es intransferible, es transferible. Pero es personal y lo que me hace, como soy libre y puedo elegir lo que creo que tengo que hacer, y desde mi inteligencia y mis experiencias, que eso no hablaríamos en otro momento, pues me invitan a creer en Dios y tener que aportarme mucha seguridad y mucha fortaleza. Echamos un vistazo a noticias desde Argentina. El gobierno de Milei comprometió su apoyo al obispado castrense. Más noticias de la iglesia en Argentina con nuestro corresponsal Matías Bosca. El obispo castrense de la República Argentina, Monseñor Santiago Olivera, recibió la visita del ministro de Defensa, Luis Petri. El ministro de Defensa, Luis Petri, visitó la Catedral del Obispado Castrense y la Catedral Estela Maris, ubicadas en el barrio porteño de Retiro. El funcionario nacional fue recibido en el atrio del templo por el obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera, quien estaba acompañado por el vicario general Monseñor Gustavo Acuña. Petri, acompañado por el obispo, recorrió el interior de la catedral y conoció la capilla dedicada a Nuestra Señora de Luján Malvinera, donde también se encuentran los sables de los siervos de Dios Enrique Yo y Argentino del Valle Larrabure. En la capilla, el ministro se interesó especialmente por ahondar respecto de la historia de la Virgen Malvinera, preguntando sobre su presencia en las Islas Malvinas y cómo fue su peregrinar de regreso al país después de su estadía en una sede castrense del Reino Unido. Fue en un clima de cordialidad, de diálogo fraterno y de disposición nuestra para seguir trabajando al servicio de las Fuerzas Armadas y también a las Fuerzas Federales de Seguridad, que es parte de nuestro obispado. Así que fue un encuentro muy fecundo, es como consolidar vínculos, ponernos al servicio, y hablamos de diversos temas de cómo las realidades en la Fuerza Aérea, en el Ejército y en la Armada Argentina cumplimos nuestra misión. Luis Petri, por su parte, se puso a disposición del obispado castrense para responder a las necesidades que se plantean normalmente en el desarrollo de la misión, que tiene como objetivo la asistencia espiritual de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entre otras noticias, la diócesis de Quilmes recordó a su primer pastor, Monseñor Jorge Novak. En la víspera del 23 aniversario de fallecimiento del siervo de Dios, Jorge Novak, la diócesis de Quilmes recordó a su primer obispo con una misa que se celebró en la catedral local de la Inmaculada Concepción, con el lema Jorge Novak, profeta de esperanza. La celebración fue presidida por el obispo de Quilmes, Monseñor Carlos Ticeda, que estuvo acompañado por el obispo de Avellaneda Lanús, Marcelo Magni, el obispo auxiliar de Quilmes, Eduardo Redondo, el obispo emérito de Quilmes, Luis Stockler, y por sacerdotes, diáconos y representantes de las distintas comunidades diocesanas. La predicación de la homilía estuvo a cargo de Monseñor Redondo, que comentó
que hacer memoria agradecida del Padre Obispo Jorge Novak nos remite a centrarnos en su pasión por Jesús y por la buena noticia del reino. Fue un hombre de Dios que en su compromiso, inspirado por el corazón pastoral de Jesús, siempre expresó, compartió y estuvo presente allí, donde la vida y los derechos estaban siendo atropellados. Sobre el final de la celebración, los obispos y sacerdotes se acercaron a la tumba de Novak, que se encuentra en la misma catedral, para hacer una oración en conjunto. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Este sábado 20 de julio, la Arquidiócesis de Guayaquil, en Ecuador, realizará la 9ª peregrinación al Santuario Santa María Madre de Guayaquil, advocación propia de la ciudad que también podrá seguirse desde otras partes del mundo de manera virtual por medio de las redes sociales oficiales del santuario. El tercer sábado de julio de cada año es la fiesta de Nuestra Señora. El padre Yair Rodríguez, párroco titular del Santuario Santa María Madre de Guayaquil, nos contó más detalles de esta importante celebración. Veamos. Esta peregrinación nace a raíz de que el santuario pues comienza a construirse con el pedido que hace el ya Monseñor Antonio Arregui, que es un obispo que ya está descansando por el retiro, pero nosotros hemos continuado con su trabajo y con la devoción que nos deja instaurada aquí en la ciudad, porque no teníamos una devoción mariana, conscientes de que la devoción que había aquí, porque la parroquia es consagrada a Santiago de Guayaquil, pero no teníamos esa figura materna de la madre. Entonces, Monseñor Arregui, por necesidad mariana, nos pone esta advocación a que la vayamos incrementando dentro de la ciudad, porque quedamos dentro de la ciudad. Entonces, Santa María, pues con el apoyo de nuestro arzobispo, Monseñor Luis Cabrera, pues le ha dado un realce increíble. Las actividades que traemos durante todo el año, pues aunque Monseñor nos dice, como está en el corazón del norte de la ciudad, nos dice que no quiere solamente despertar una devoción, sino hacer un trabajo pastoral con la presencia de la madre dentro de la ciudad. Entonces, eso es lo que hacemos. Dentro de la misma parroquia hacemos un trabajo pastoral increíble con los grupos y nos dio un decreto para que cada tercer sábado de cada mes, pues nosotros hagamos una actividad mariana, hacemos el Rosario de la Aurora y la Santa Misa a las 6 de la mañana. Eso es seguro todo el tercer sábado de cada mes. Y el tercer sábado del mes de julio es la fiesta que esta vez nos cae en el 20 de julio. Entonces, las actividades es que durante la novena, pues la parroquia las coordina con fiestas, invitaciones de algunos sacerdotes, pero más aún se centra en el día de la fiesta, que vienen las parroquias aledañas caminando desde sus centros parroquiales hacia el santuario, donde cada uno de ellos vienen con su párroco, sus pancartas, sus rezos, vienen y nos encontramos acá en el santuario a las 6 de la mañana, para las 7 de la mañana continuar con la Santa Misa que nos la celebra el arzobispo de Guayaquil. E invitamos a esta 9ª peregrinación arquidiocesana Santa María, Madre de Guayaquil. Invocar el corazón de María es invocar al corazón de Jesús. Ven y vive con nosotros el 20 de julio, que nos encontramos todas las parroquias de aquí de la arquidiócesis para encontrarnos a esta cita con el amor de la Madre de María. La Eucaristía será presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Luis Cabrera. Así que te invitamos aquí a ti, sobre todo en la mañana, que tenemos la oportunidad de vivir y de disfrutar esta celebración. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.